hemos visto al Señor, ¿no? Una oveja no tiene parte en la herencia. Una oveja simplemente sigue. La oveja puede darte lana, puede darte leche, puede darte carne para comer, puede pastar, puede hacer un montón de cosas. Pero las ovejas no tienen arte ni parte en la herencia. Antes la ley estaba fuera, ¿no? La ley era algo a lo que yo tenía que acudir para entender a Dios. Claro. La demanda del hombre para poder llegar a Dios estaba en que pueda cumplir con la ley. O sea, yo tenía que, me debía a la ley. Pero ahora la ley vive dentro nuestro. El pastorado no es un título, pero en algún sentido se ha deformado esa verdad para ser un título, un objetivo, una meta. Y no se trata de eso. Llega un momento en donde el velo se cae. Todo esto que vos decís lo empezamos a ver. No se trata de lo que hacemos. Muchas veces pensamos que el esfuerzo en hacer las cosas puede llevarnos obviamente a que Dios nos vea. Pero Dios no ve nada que no esté en su Hijo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, a este segundo episodio nos tomó un par de meses volver a retomar. Pero acá estamos, no estoy solo, estoy con mi amigo Santi y esto es el episodio número 2 del Lugar de Oración Podcast. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué haces? ¿Cómo andas, che? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Un par de meses. Bueno, vos sabés que en la eternidad en el Kairos un par de meses no es nada. No es nada. 1000 años es un día para el Señor. El Señor hace un minuto Olvídate. menos. Él es el tiempo. Exacto. En Él nos movemos. Pero bueno, nos costó un poquito, pero quizás lo que nos impulsó a volver a hacerlo fue esta necesidad de contribuir a esa verdad, ¿no? A esa verdad que crece en nosotros. Y también porque hubo gente que nos escribió, hubo gente de Perú, le mandamos un saludo a tus amigos de Perú que escribieron y que nos dijeron, che, no dejen de hacer esto. En Colombia también tenemos dos amigos que nos escribieron y dijeron, che, nos encantó el podcast y nos gustaría que sigan haciéndolo. Claro. Así que eso fue un poco lo que nos animó a decir, che, hay algo que podemos empezar a expresar. Claro. Y que contribuya a la formación de la vida de Cristo en nosotros. Y también, bueno, que Cristo pone el querer como el hacer, porque Obvio. tampoco es que ha pedido al público, ¿no? Obvio, pero sí obvio. que nos gusta mucho saber de que llegó mucho más allá de lo que nosotros esperábamos. De hecho, vimos que en TikTok hubo bastante repercusión sobre lo que se habló. Y bueno, nada, felices de estar acá y responder a lo que fuese que necesitamos responder. A full. Hubo algo, un tema ahí en el primer episodio, claro, que en realidad no fue algo que nosotros planificamos, fue algo que se dio en el primer episodio, que fue el tema de las ovejas, ¿te acordás? Me acuerdo, sí. Mucha gente me dio mucho amor. Me sentí muy bendecido. Viste que la Biblia dice, gozados y alegrados cada vez que a causa de mi nombre nos persigan y digan mentiras de ustedes. Espectacular. A mí me recontra bendijo. Pero sí, estaría bueno explicar un poquito la referencia, porque fuera de contexto queda como que, viste, hay muchas ovejas que quieren liderar. Y la realidad es que no se decía con un sentido despectivo sobre la gente, ¿no? Había mucha gente que comentaba cosas como yo también soy una oveja del Señor, pero claro, todos somos ovejas del Señor. Pero no olvidemos conceptualmente que cuando Jesús vino, la palabra dice que Él vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Por ende, todos tenemos la condición de oveja, ¿no? La diferencia es que algunas ovejas siguen al Señor y otras ovejas no siguen al Señor. En el proceso de seguirlo como oveja, podemos escucharlo, porque la palabra dice que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, pero cuando vemos más adelante en la palabra, los apóstoles no hablan simplemente de lo que escucharon, sino de que lo que vieron también. No podemos negar lo que hemos oído y visto, ¿no? Lo mismo que dice Job por ahí, ¿no? Como alegando un poquito proféticamente el poder verlo al Señor, ¿no? Cuando dice, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Entonces, hemos visto al Señor, ¿no? Una oveja no tiene parte en la herencia. Una oveja simplemente sigue. La oveja puede darte lana, puede darte leche, puede darte carne para comer, puede pastar, puede hacer un montón de cosas. Pero las ovejas no tienen arte ni parte en la herencia. Y nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque expresamos la misma vida del Hijo. Entonces, cuando yo digo que hay muchos en las congregaciones que son ovejas con muchas ganas de liderar, es que todavía no han hecho el paso de transformación, el paso de conocerle al Señor. ¿Lo oyen? Sí, espectacular.
pero no lo han visto. No lo han visto. Y solo los hijos pueden ver al Señor. Por eso Juan, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, cuando habla de Cristo, habla con una revelación ya, te diría que magnífica, de lo que es Jesús más allá del envoltorio, ¿no? Hablaba con un tono de realmente haberlo visto, no solo haberlo escuchado. También Hechos 3, cuando agarran a Pedro y a Juan, no vamos a callar lo que hemos visto y oído, ¿no? Entonces hay mucha gente todavía que no ha nacido de vuelta. Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo no era una oveja de Israel. Y Jesús, ¿qué le dijo en Juan 3? Es necesario volver a nacer. Y no levantó el dedo, dijo, no, porque yo soy el fariseo de fariseos, maestro de Israel. No. Medio que lo picañó, ¿no? Lo chicañó Jesús un poquito. Le dijo, ¿cómo voy a ver al vientre de mi madre? Y yo soy viejo y mi madre. The Chosen tira un ejemplo aún más. Va más, una milla más. Y sería un poco imposible que vuelva porque mi mamá está muerta, dice el Nicodemo de Chosen, ¿no? Entonces, Nicodemo sabía bien a lo que se refería. Lo que pasa que para volver a nacer de vuelta en el Evangelio requiere cruz. Y mucha gente quiere tener el título de líder, el título de pastor, porque de algún modo nosotros que somos pastores, por ejemplo, el pastorado no es un título, pero en algún sentido se ha deformado esa verdad para ser un título, un objetivo, una meta, y no se trata de eso. Por eso digo, hay muchas ovejitas buscando ser pastores, ser apóstoles, ser profetas, pero no han nacido de vuelta. Y no es la culpa de ellos, es culpa simplemente del sistema, ¿no? Que le ha puesto objetivos a las personas, ¿no? Plazo 1, hago tal cosa, plazo 2, hago tal cosa, plazo 3, hago otra cosa, y vivimos más ocupados en hacer una carrera, y no la carrera que habla Pablo, la carrera de la fe, ¿no? Sino la carrera más de autorrealización. Por eso digo, muchas ovejitas queriendo ser pastor. Obviamente, yo también soy una oveja del Señor. Obviamente, lo somos, ¿ok? Pero hemos nacido de vuelta. Y la herencia, el trabajo en la casa del Señor, se la dan a los hijos. Las ovejas no. Las ovejas tienen que pastar, comer, tomar agua. No están para recibir herencia. Por eso digo, lo que el Señor quiere es que seamos hijos. No tanto a la imagen del hijo, no a la imagen de una oveja. Y también, obviamente, es un sentido simbólico. Tampoco que es... Claro. Creo que, por ejemplo, si lo podemos ver en términos de sombra y figura, como que la oveja en realidad, si vos lo analizás, depende del pastor. O sea, es un animal que sin el cuidado del pastor, de hecho me acuerdo de un meme que tipo hay una oveja que se cayó en una zanja y de repente está el pastor con otro ayudante y la sacan y la oveja sale corriendo y se vuelve a caer al mismo zanjón. Perfecto. O sea, son animales que quizás dependen de un cuidado y quizás en esta sensación, en este concepto que vos traes a la mesa de conocimiento y vida, porque cuando Jesús se sentó con Nicodemo, se sentó la vida y se sentó el conocimiento en la mesa, y la vida le dijo al conocimiento, si no naces de nuevo, por más conocimiento que tengas, es imposible que puedas vivir. Claro. Entonces, en este concepto de vida y conocimiento, la oveja quizás es en nosotros la expresión de que no hay vida, es decir, hay muerte, no hay nada si no dependo del pastor. Exacto. ¿Entendés? O sea, no puedo vivir si no dependo de él, porque él es el que me cuida, estoy en él, estoy en el rebaño. Exacto. Entonces creo que esa sombra y figura de la oveja quizás puede ayudarnos a entender qué parte de nosotros tiene que morir para que la vida de Cristo justamente se exprese, que él es el buen pastor. Exacto. Y después, en este tema de las asignaciones y demás, creo que, viste que entre nacer y hacer hay un palito de diferencia. O sea, la N y la H, si a la H vos le tumbás el palito en diagonal, dice nacer. Claro. Y creo que justamente esta cuestión de vida, de nacer, que tiene que ver con ver, justamente vos hablabas de que, bueno, Pablo decía, no puedo negar lo que vi, o sea, es tremendo, y me acordaba de un pasaje de Hechos, justo,
de Esteban, que él empieza a decir cuando están por matarlo, que se le abre el cielo y ve a Jesús sentado a la diestra del Padre, y empieza a escribir esa imagen, y toda la gente lo empieza a matar. Era Saulo el que estaba ahí presente. O sea, él estaba en una grada mirando cómo mataban y asesinaban a Esteban, que estaba expresando la vida de Cristo. O sea, él estaba expresando al Espíritu, estaba viendo y diciendo: ustedes no entienden esto que están ustedes hablan de Jesús en las Escrituras, pero no se dan cuenta de que en realidad él está sentado a la diestra del Padre. Y el pasaje dice esto, dice: tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Dice: ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo traicionaron y asesinaron. Ustedes recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles y lo han desobedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y exclamó: veo en el cielo al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y a todos se abalanzaron sobre él, le sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores se encargaron de sus mantas y se las dieron a un joven llamado Saulo. O sea, Saulo está presente mirando cómo asesinan a Esteban, ¿no? Y Saulo quizás era un tipo como Nicodemo, o sea, tenía conocimiento, sabía. Bueno, se describe Pablo como el fariseo de fariseos. El fariseo de fariseos. Ahora, lo que siempre me causa mucha curiosidad, y se lo he preguntado a varias personas, ¿no? Cuando uno corrige, no corrige de la experiencia personal. Estamos de acuerdo que Jesús condicionó muchísimo el tema de obedecer a aquellos que nos enseñan su palabra. Porque cuando habla de los fariseos, por ejemplo, dice: hagan todo lo que les digan. En ningún momento pone una restricción según la vida, según si te apruebo el currículum, según si te apruebo cómo vivís. Si están declarando una palabra de verdad, como dice el libro de Isaías: aquí yo envío mi palabra jamás vuelve vacía. Es palabra de él, hay que obedecerla. Ahora, hace la salvedad, ¿no? No hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen, ¿no? Pero me causa mucha intriga que la mayoría de la gente, cuando uno corrige con la palabra, no corregís con la experiencia de vida. No hagas eso porque está mal. ¿Y qué está mal? ¿Qué está bien y qué está mal? Porque dice la palabra que nuestra justicia es como trapo de inmundicia para el Señor. Entonces, ¿qué significa está bien o está mal? Entonces todos... escucho mucho el término, no sé si te pasó, pero cuando vos corregís con la palabra, este es re fariseo. Y la pregunta que tengo para esta gente, y para la audiencia también, por ahí ustedes lo sabían o no lo sabían, ¿qué es fariseo? ¿Es tipo un insulto? Por buscar la palabra, por no basar nuestra fe en poesía o en canciones o en frases. ¿Qué es ser fariseo? Si yo mal no recuerdo, había dos, y capaz que lo sabés mejor vos, amigo, que venís de todo el seminario bautista, de todo lo que ha vivido en tu vida, ¿no? Yo también fui al seminario bautista, amamos a Pablo. I love Pablo, esa no es nuestra remera, ¿no? Los viajes misioneros de Pablo, con los ojos cerrados te lo describo. Pero bueno, era otro momento, ¿no? de nuestro camino en el Señor para encontrarnos con Él. Pero había dos sectas principales que manejaban la interpretación de la ley en ese momento, que eran los saduceos y los fariseos. Acá, amigos, si ustedes sienten que yo estoy diciendo lo incorrecto, en los comentarios me corrigen, porque voy a hablar tal vez de una limitación. Juaco seguro me va a corregir. Los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos creían en la resurrección y creían en la vida eterna. ¿Sí o no? Entonces había una jactancia de los fariseos de haber entendido un concepto espiritual mucho más allá de la Torá, de la ley, de hacer cosas porque sí, sino que todo lo que yo hacía estaba referente a vivir esa vida eterna. Entonces era una vida meritocrática, era una vida que yo hacía mérito para entrar al gozo del Señor, a la justicia del Señor, al descanso eterno del Señor, pero sí había un conocimiento pleno en la vida eterna. Entonces, que Jesús diga: yo soy la vida y yo soy la vida eterna, y Padre, que te conozcan a ti, esa es la vida eterna, era extremadamente ofensivo para los fariseos. Que Jesús le diga a un fariseo que se jactaba de su espiritualidad hipócrita, era muy profundo.
Entonces hoy se usa de una manera, hasta te diría yo, burda, absurda. Se usa de una manera que realmente lo único que logra en la gente es perpetuar esta condición de oveja, de que escuchan, siguen, van al culto, tienen ministerio de la puerta, ministerio de niños, ministerio de música, ministerio de kiosco, ministerio de todo, y no se sientan ofendidos por lo que voy a decir, pero esto pasa en las congregaciones grandes, que hay un ministerio para todo, pero cuando se corrige vida, cuando se habla de vida, ¡pum!, fariseo. No, porque sos un fariseo, porque me estás juzgando, porque juzgás mi vida. Y entramos en el mismo plano de no dejarnos corregir. Y entramos en esta inmadurez eterna, porque como dice, así como sus padres rechazaron a los profetas, ustedes resisten al Espíritu Santo. Entonces tenemos gente cargada de tareas, pero las tenemos vacía de vidas. Por eso Jesús dice, ustedes, sepulcros blanqueados, que son hermosos por fuera, pero por dentro están muertos. Ahora, ¿quién de nosotros puede acusar a alguien de fariseo sin ni siquiera entender lo que significa fariseo? ¿Entendés a lo que voy, Joaquito? Sí. Es como esto que dije de las ovejas y de los hijos. Este es un tema de conocimiento, de profundidad, de estar con el Señor y entender que cada vez que más le conocemos, más nos corremos de la foto. Imagínate que yo estoy diciéndole hijos y que Pablo habló de hijos. Pero en la carta de Corintios, Pablo habla de que somos vasos frágiles, portadores de esta verdad. O sea, Pablo decía, muchachos, yo soy una vasija que se parte en cualquier momento. Porque ¿qué es nuestra vida comparada con la eternidad? ¿Entendés? Entonces, la gente vive en este eterno, me incluyo porque he vivido muchísimos años así, en esta eterna rutina de pensar que yo tengo que hacer algo para pagarle a Dios lo que Él hizo por mí. ¿Alguna vez leíste en Corintios 13 que el amor es recíproco? ¿Te detuviste a pensar eso? Corintios 13. ¿Dónde dice que el amor es recíproco? Dios le queda demasiado claro que nosotros jamás, como dice el meme, ¿no? Vamos a poder retribuirle, pero ni una hora de laburo, ni un segundo de todo lo que Él hizo por nosotros. No podemos repagarle a Dios lo que Dios hizo. Entonces, ¿por qué seguimos en esta esfera que es como si fuese un vicio de que mientras yo esté en un templo, mientras yo concurra, mientras yo tenga ministerio, mientras yo esté en el equipo de danza, en el equipo de multimedia, en el equipo de alabanza, en el equipo de acomodadores de silla, en el equipo de lo que fuese que estés dentro, que le digas ministerio, siento que le estoy cumpliendo a Dios. Si Dios no demanda eso de nosotros. Bueno, justamente esto que estamos haciendo ahora es como... recién estaba buscando Romanos 6 y dice... No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Dice, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y si vos pensás en la palabra instrumento, tiene que ver con algo que está al servicio de. Claro. O sea, la justicia que ahora, haciendo un poco esta salvedad, ¿no?, que vos hablabas de la ley, antes la ley estaba fuera, ¿no? La ley era algo a lo que yo tenía que acudir para entender a Dios. Claro. Justamente lo que vos describiste en todo lo que compartiste fue desde el inicio hasta el día de hoy cómo fue el trato de Dios con el hombre. Cuando el hombre cae, lo que puede volver a hacer al hombre, acercarse a Dios, justamente es la ley. Bueno, el sacrificio era una forma de ofrecer una ofrenda por los pecados del pueblo y así Dios pueda brindarle ese perdón. Pero siempre la demanda del hombre para poder llegar a Dios estaba en que pueda cumplir con la ley. O sea, yo me debía a la ley. Pero ahora la ley vive dentro nuestro. Exacto. ¿Viste esa escena de Chosen que amamos y que hablamos siempre? Que es muy linda y muy tierna cuando vos la ves desde Cristo y entendés lo que el Señor Jesús estaba diciendo en ese momento. Decís, pobre, qué inocente el fariseo que estaba ahí, ¿no? El rabí que estaba ahí, que le dice,
Jesús, ¿no te das cuenta que si vos no te arrepentís de todas las cosas que estás diciendo, vamos a tener que caer sobre vos con la ley de Moisés, con todo el peso de la ley de Moisés? Y Jesús sonríe y le dice, yo soy la ley de Moisés. I am the law of Moses. Como dice en inglés, me mata. Es tremenda esa escena, porque es como justamente la transición que debemos hacer en este sentido de la oveja y el hijo, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, es justamente el proceso de ver a Cristo, ¿no? Es re loco porque cuando Pablo se encuentra yendo hacia Damasco, que iba con cartas de acusación y extradición también a los seguidores de Jesús. Extradición. Sí, terrible. Agarrar un ciudadano romano, Sí. judío, y traértelo de vuelta a Jerusalén porque decía Jesús. Porque decía Jesús, una locura. Creo que la gente pasa re de alto eso, ¿no? No, pero es tremendo porque él estaba empecinado en hacer eso. O sea, era un tipo que estaba totalmente, era obstinado en decir, no puedo permitir que esta gente siga haciendo esto. Un fanático. Sí. Entonces, cuando él está yendo, que Jesús se encuentra, él lo ve. Y no puede negar lo que ve. O sea, y lo ve y Jesús le dice en esa visión, en esa expresión, en esa presentación que hace Jesús hacia él, le dice, ¿por qué me perseguís? Y no dice por qué Pablo no dice por qué, se queda mudo. Claro, es decir, exacto. no puede describir lo que está viendo. Y creo que a veces eso pasa cuando nosotros vemos a Cristo. Llega un momento en donde el velo se cae. Todo esto que vos decís lo empezamos a ver. No se trata de lo que hacemos. Muchas veces pensamos que el esfuerzo en hacer las cosas puede llevarnos obviamente a que Dios nos vea. Pero Dios no ve nada que no esté en su Hijo. Exacto. Dios no ve nada que no sea Cristo. Viste que hay un pasaje que muchas veces yo lo he escuchado predicar. Incluso, voy a confesar algo, también lo he predicado. Ok, bárbaro. Hay que ser sincero con uno mismo y vulnerable, ¿no? Pero, ¿viste ese pasaje donde Jesús es bautizado y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, se posa sobre él y él ve hacia el cielo y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Sí. La palabra que utiliza ahí es deleite. ¿Sabés cómo se dice? ¿Sabés cómo? Esto es una cosa mía, ¿no? Pero yo prediqué eso muchas veces para decir que Dios nos decía a nosotros que éramos su deleite. Una blasfemia total. Pero él, cuando mira a Jesús, le dice, vos sos, o sea, él es mi deleite, él es mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿Y vos sabés cómo se dice en hebreo deleite? ¿Cómo? Edén. Edén. ¿Como el huerto del Edén? Como el huerto del Edén. La palabra Edén, justamente, o sea, en el original es deleite, y cuando utiliza, bueno, la traducción complacencia, deleite, sí, admiración, digamos, podríamos decir también, justamente es como si Dios le estuviese diciendo a Jesús, Él es mi verdadero jardín. Claro. Quizá lo que nosotros entendemos como hacer o realmente vivir en Él, es como que nosotros ponemos siempre un esfuerzo en querer alcanzar algo. Claro. Pero todo lo que podamos alcanzar a nivel humano, a nivel temporal, jamás se va a poder comparar a la obra de Cristo en la cruz. Exacto. O sea, la vida empieza en la cruz. La vida comienza en nosotros cuando entendemos que el morir abre la puerta a la resurrección y a esa vida eterna. O sea, la eternidad la podemos empezar a vivir hoy. Exacto. No es algo que tengo que esperar cuando me muero. Entonces, cuando hablábamos de todo esto, quizás para redondear este concepto y también cerrar un poco este capítulo, creo que el problema no está en lo que yo hago, sino en la fuente. Exacto. O sea, todo lo que yo produzca desde mi fuente humana, desde mi carne, jamás se va a poder comparar a la obra de Cristo. Pero jamás. O sea, por más que y eso que produce ansiedad, frustración, depresión, son todos frutos de una obra que no puede producir vida. Exacto. La carne en nosotros no puede producir nada bueno. Y recordemos también que la palabra dice, es imposible que un árbol malo dé frutos buenos y es imposible que un árbol bueno dé frutos malos. Un concepto muy de semilla. Capaz que podemos hablar en el próximo podcast ahí de la semilla. De la semilla. ¿No? Pero si no nace de Dios, entonces no le pertenece a Dios. Por eso creo que cuando Jesús habla de los hacedores de maldad, no está hablando de gente mala, por decirlo así, como nosotros tenemos el concepto de malos, ¿no? Tipo malo, estafador. No. Está hablando de gente, en el ejemplo que pone el Señor, dice, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros. Y el Señor dijo, nunca los conocí.
nunca los conocí. Ahora, en esta época, escucho mucho, ¿no? Ven, Señor, desciende. El Señor ya descendió en Pentecostés. Ahora, Señor, hay como mucha mezcolanza, ¿viste? De muchas cosas que realmente no agregan valor. Agregan, para mí, ansiedad. Porque si no pasan esas cosas y yo no estoy viviendo esas experiencias, bueno, entonces no era de Dios. Pero si vemos la vida que ellos llevan, es exactamente lo mismo que decía Jesús. Hagan todo lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen. Porque no pasa nada, en su vida no pasa nada. Y eso creo que es la primera expresión. Y el otro día lo hablaba justo con mi esposa, de que la verdadera revelación de esta nueva vida nace desde el arrepentimiento. Desde el genuinamente que podamos decir, como dijo el Señor, nadie me arrebata mi vida, sino que yo la entrego voluntariamente. Es lo mismo que nos demanda el Señor a nosotros. Yo acá no vengo a pegarles un tiro para que entren en la eternidad, ¿no? O le mando sicario para que ustedes crean en mí. No habla así el Señor de nosotros. Si no estás de tu propia voluntad dispuesto a morir por mí, entonces no sos digno de mí. Y creo que nos falta mucho todavía para como iglesia, ¿no? Y digo como iglesia porque hablo de todos los que profesan el nombre del Señor. No, la iglesia es un ámbito espiritual. La iglesia no es un lugar físico, no es el templo en sí, sino que es un ámbito espiritual. Y todo lo que profesa Cristo se expresa en un ámbito espiritual. Una vida nueva, un mismo Señor, como dice Efesios 4, ¿no? Es un mismo sentir. Estos conceptos que hoy escuchamos, ¿no? Señor, ven a habitar, Señor, desciende, como decía hace un segundo. Son conceptos que denotan que hemos oído mucho, pero no hemos visto nada. En la antigüedad yo entiendo que el Espíritu Santo descendía y aún hubo como un punto de quiebre, ¿no? Cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Bueno, Juan 20 dice otra cosa. Dice que ya Jesús, aún resucitado, le soplaba y le daba el Espíritu Santo. Así que podemos hablar 25 horas con esto. Tenemos que invitarlo al Dani, a tu viejo, que venga acá y hablar de esos temas, porque seguro que Dani tiene la mejor respuesta de todas. Pero este chico que está conociendo, ¿no? Camino al andar, te puedo decir que ahora entiendo por qué Jesús dice, ¿no? Que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y aquellos que abran, yo entraré en él y cenaré en él, y el Padre y yo estaremos con él, ¿no? Corríjanme, ¿ok? Internet están acá para corregir. Viste que el Internet le encanta corregir. El Internet no quiere dar soluciones, quiere corregir, quiere hacer memes. Pero antes el Señor visitaba, pero ahora Él habita en nosotros. Es una verdad que nos habita. Y si no lo empezamos a ver así, tranquilo, con el tiempo, vamos a madurar. Estamos transitando como ovejas muchas cosas todavía, pero cuando moramos realmente y volvamos a nacer en el Hijo, ahí vamos a entender todo. Vamos a entender. 30 años leyendo las mismas palabras y escuchándolas. No, de memoria. Iba a campamentos bautistas. ¿Vos como bautista no te pasaba que te hacían memorizar versículos a lo loco? ¿No te pasaba o era solamente a mí con los gringos? Sí. Teníamos campamentos. Siempre. Yo hacía memorizar versículos también. Ok, listo. Teníamos que hacer 50 versículos por campamento. No sabes lo que era, una locura. Hay versículos que me lo acuerdo hoy en día, pero así. ¿Entendés? Así, de una. Pero nos hacían memorizar el libro de Romanos 6. ¿Qué pues? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque lo que hemos muerto, ¿cómo viviremos? Como lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y repetíamos como loritos, pero no entendíamos la profundidad de la verdad que estábamos diciendo. Y hasta que las congregaciones no despierten esa realidad. Va a ser complicado. Que no es por el hacer, sino por el ser. Tal cual. Mientras sigamos entrenando el hacer, tendremos fast foods, tendremos McDonald's, Burger King, con un cartelito hermoso, llamativo. Pero nosotros no venimos a darle posiciones a la gente, Joaco. Venimos a que despierten a la realidad que son hijos de Dios y que Dios los ama profundamente. Creo que este podcast, tal vez con estos dos pibes desconocidos, capaz que alguno el Señor nos usa para tocarlos, ¿no? Para que despierten. Y como hablaba con Fabi Liendo, cuando pude hablar muy poquito con Fabi, pero lo poquito que hablé, le manifesté de que por años pensé que estaba loco, por años pensé que era el rebelde, por años pensé que
Era cualquier cosa lo que estaba pensando, porque no podía creer lo que yo leía versus con lo que yo veía y me cuestionaba mucho. Y Fabi me dijo algo que me pareció maravilloso. Ahí es cuando se te empezó a agujerear el velo. Y cuando el velo se parte en dos y vemos ese lugar santísimo y lo vemos, decimos, ya no puedo ver de otra manera la vida, no puedo ver de otra manera las cosas. Justamente la vez pasada hablaba también con un matrimonio amigo de Romy, de que Dios les mostró ya la vieron. Y están probando, van a 25 templos para probar, a ver cuál tiene lo que ellos vieron. Y le digo, ¿sabes cuál es el gran problema? Le digo que ya el Señor te mostró el diseño, el modelo, te mostró la casa. Y vos seguís yendo a todos los lugares buscando esa casa. Y esa casa habita en vos. Porque era la casa donde Él iba a venir a habitar, no donde vos ibas a habitar. Así que... Por eso es un cambio de fuente y es entender que el deseo quizás de nosotros pertenecer a un lugar por hacer cosas, por ganar un mérito, por ganar un lugar, en realidad no nos va a llevar a ningún lado si no entendemos cuál es la verdadera razón de volver al origen, ¿no? De volver al inicio, donde todo comenzó. Es un viaje de regreso a Él. Uno a uno. Completo. Así que gracias, Santi, gracias, amigo, por este tiempo. Dale. Los esperamos la próxima, en el episodio número 3, que podemos hablar justamente de esto, de cómo podemos hacer realidad la vida de Cristo en nosotros. Dale, excelente. Nos vemos, gente.